Hoy en Entre Emprendedores vamos a hablar con David Ortiz. Él es el CEO de Sigo. David, bienvenido. Hola, ¿cómo estás? ¿Todo bien, David? Y pues, ¿de dónde nace Sigo? ¿Cómo surgió esa idea? ¿Qué hace Sigo? Para quienes no la conocen. Te cuento, mira, Sigo es una empresa de software contable administrativo para pymes. Nosotros decimos que impulsamos y empoderamos a todas las pymes de Latinoamérica para que sean mejores empresarios. Nace la idea hace básicamente 34 años, fundada por Ricardo Ortiz y Fernando Rebellón, en donde ni siquiera las empresas tenían computadores. Empezaban como a tener la primera impresión de sus documentos y ya eso era wow. Y hoy en día pues ya contamos casi con 1.200.000 empresas con tecnologías mucho más avanzadas que en ese entonces, obviamente, ya con información en la nube. Pero entonces hablemos de los antecedentes. Dale. Claro, eso es un tema muy importante para las pymes, ¿no? Es esa parte contable, administrativa, que es tan engorrosa, tan difícil, que a veces los emprendedores desconocen, David. Surge de esa necesidad que identificaron los fundadores al inicio, que dijeron, este es el negocio y esto es lo que queremos hacer y por qué. Fue muy curioso cuando ellos empiezan a meterse en el mundo del emprendimiento y a entender que cuando un negocio empieza a crecer, pues empiezan a tener desinformación y el desorden nos empieza a abrumar y ni siquiera era por temas de cumplir impuestos o de cumplir con la normatividad, sino de organizar su negocio para tomar buenas decisiones. Y ese mismo espíritu hasta hoy es el que nos impulsa. Y es que vemos a muchos emprendedores que son muy buenos para lo que hacen, para producir, para vender, para atender el servicio. Para crear. Exactamente, para atender el cliente, innovar, pero a la hora de ver las finanzas, que finalmente son los fundamentos que te dejan seguir creando, pues no son los mejores, y manejar esa operatividad que tú dices tampoco es tan divertido para ellos. Nosotros entramos ahí para decir, con tecnología y con muy buenos contadores que nosotros mismos capacitamos, hacemos que ese empresario pueda ser lo mejor en todo, tanto financieramente, contablemente, como en su emprendimiento. ¿Qué tanto se involucran ustedes con esos emprendedores? Pues mira, muchísimo. Lo que hacemos con ellos es generar una comunidad entre ellos, los contadores y el software. Entre más nos involucremos con ellos, mejor, porque finalmente nos toca evangelizarlos, nos toca hacerles entender cómo la tecnología hace que sus negocios se impulsen, que sus negocios sean más competitivos. Por eso estamos en constante comunicación con los contadores y los emprendedores para enseñarles cómo la tecnología hace que ellos puedan potencializarse. ¿Qué casos, David, o qué ejemplo recuerda usted, o una historia de esas que diga, así estaba esta empresa y logramos llevarla a tal punto? Porque es que cuando usted revisa las finanzas, cuando usted revisa la contabilidad, se da cuenta que tal vez el modelo de negocio no está funcionando, que tal vez el precio que usted decidió para su producto o su servicio no es el precio que deba tener. ¿Cómo les ha ido en la experiencia ya con los clientes? Pues fíjate que hay miles de historias súper bonitas de nuestros emprendedores. Una que me acuerdo es empresas de flores, ¿cierto? Que comienzan en un tallercito y que cuando uno entra a preguntarles, bueno, ¿cómo hacen ustedes sus finanzas? Orgullosamente dicen, mire, yo todo lo hago por internet, mando mis facturas, cobro automáticamente por internet. Es decir, todo lo que uno ve que las grandes corporaciones hacen con tecnología, empresas de 5 o 10 empleados hacen utilizando estas tecnologías en la nube. Otros casos últimamente que la verdad nos llenan el corazón son empresas que fueron a la banca privada y no consiguieron créditos, y a través de nuestro software, con la información que ellos van entrando, nos vinculamos con las fintechs y ellos sí les pueden prestar con muy buenas condiciones, y cada vez pues nos damos cuenta que la tecnología es dar el primer pasito, empiezan a manejar información y después pues se abren un sinnúmero de oportunidades que hacen que ellos puedan ser más competitivos, que es lo que nos llena la verdad y lo que nos hace trabajar todos los días, para que ellos sean más competitivos, sostenibles, porque tristemente pues si están en un mundo en donde sobrevivir solamente ya es difícil. Y cada vez son más receptivos, cada vez se sienten más cercanos a la tecnología, porque en esto hay emprendedores que la cogen de una y entienden la importancia de la tecnología, David, pero también hay personas que les cuesta más trabajo. Sí, es una lucha, es una lucha. Tenemos también muchos casos de emprendedores que muy rápidamente dicen quiero, ¿cierto? Tienen su primera suscripción y después 3 meses después uno ve que no usan. Es decir, esto es una lucha constante de creerle a la tecnología. Y sí hay un esfuerzo inicial en donde los emprendedores empiezan, por ejemplo, de hacer una factura a mano, a hacerla a computador, que ya eso es un paso. Muchos creerán que eso no es un paso grande, para muchos es un paso gigantesco.
Pero lo bonito de esto es, igual que con toda la tecnología, con la tecnología que todo el mundo usa hoy el día a día, el WhatsApp, el Facebook, todo lo que uno usa, es que uno da el primer paso y muy rápidamente no para de avanzar y ya quiere más y se vuelve adictivo. Y se vuelve así porque uno se da cuenta cómo eso le ahorra a uno tiempo. Cómo de pronto llegó más temprano a la casa, cómo de pronto ya sabe la información del negocio para tomar mejores decisiones y cómo sus clientes también empiezan a decir, oiga, usted está evolucionando, usted es una empresa que me da más garantías cuando te ven organizado. Claro, además eso es como mágico. No sé, me acuerdo cuando aprendí a hacer mi primera tabla en Excel, que tiene uno la información al instante, es aprender a formular y es algo que sí o sí pues necesitan aprender los emprendedores y ustedes están entonces esa mano aliada para acompañarlos en esos procesos que son tan difíciles. David, ¿en qué momento entra usted a Sigo? Entro hace 12 años. ¿Y por qué? ¿Cómo entra? Imagínate que tenía un emprendimiento yo de software. Sigo fue creado por mi padre hace 33 años, él había vendido la empresa y cuando hubo oportunidad de recomprar la empresa me invita y me dice une tu empresa de software con la mía y empezamos a transformar tecnológicamente lo que hemos creado durante 30 años. Y en ese instante pues me apasioné por el tema, ya me encantaba el software y con él hicimos un equipazo en donde empezamos a creerle a tecnologías del futuro que en ese momento era la nube, que para muchos era impensable que un empresario tuviera su información en internet, pero pues le creímos y hasta el día de hoy pues nos ha ido muy bien evangelizando a todos los empresarios. ¿Y ustedes por qué llegaron a eso? Si en ese momento era tan impensable, ¿por qué la apostaron? Era también un riesgo. Creo que inspirados por el mismo riesgo que en los inicios de Sigo, que era más riesgoso, era hacer un software con empresas que ni siquiera tenían computadores, que ni siquiera tenían conectividad. Si en ese entonces los fundadores le creyeron a que la empresa podía automatizarse, pues era indudable que nosotros teníamos que seguir creyéndole, que si ya veíamos en ese entonces que la gente en sus redes sociales ya todo estaba en internet, el mail ya estaba en internet, ¿por qué sus finanzas no iban a poder estarlo? Y con una credibilidad en que cuando tienes tecnologías en la nube, puedes democratizar la tecnología para llegarle cada vez a más personas. Antes era inviable llegarle a personas en Leticia, en Mocoa, en Nuquí. Hoy con la tecnología en la nube, donde haya conectividad, pueden tener las mejores tecnologías y eso nos inspiró a decir por qué no hacerlo. ¿Y cómo ha sido para usted ese proceso de estar en una empresa, de conformar, de ser parte de una empresa de tecnología, de software, de prestar esa solución? Pues mira, para mí la experiencia, estamos en una empresa espectacularmente linda en cuanto al propósito y para mí eso es lo que me mueve. Cuando nosotros nos damos cuenta, hoy que somos más de 2.900 personas trabajando en Sigo, que cada vez que nos empeñamos más en hacer las cosas mejores, damos mejores soluciones a empresarios que hoy necesitan mucha ayuda, pues nos inspira. Y eso es lo que me apasiona y creo que cada vez me apasiona tanto pues que queremos escalar. Y por eso pues hoy tratamos de escalar todo lo que podamos porque sentimos que es nuestra responsabilidad llegar a la tecnología de calidad a miles de empresarios que hoy todavía no tienen. Hoy hablamos de las grandes ciudades en donde gran parte de los empresarios tienen software, pero muchos, creemos que más de 40% de todos los empresarios del país todavía no manejan unas finanzas en línea o una información que les ayude a tomar mejores decisiones y ahí está nuestro reto. ¿Y ustedes están trabajando en eso? ¿En qué partes están en Colombia? En todos, en donde haya internet estamos. Es increíble la expansión que hemos tenido en los municipios, la democratización que hemos tenido, porque imagínate que antes que existieran tecnologías en la nube, para llegar allá teníamos que pues tener sucursal allá, imagínate los costos, y los costos que tocaba tener para ellos eran demasiado grandes. Entonces con tecnología en la nube, cualquier persona en el país que tenga internet, que uno ya se da cuenta que todos tienen, porque en redes sociales creo que hay más... Aunque no casi todos, David, y creo que eso es una barrera justamente para poder llegarles a todos. Creo que sí, pero si tú te fijas, hoy hay más celulares con internet que población. ¿Y ustedes funcionan por celular? Total, es decir, nos ha tocado innovar para poder hasta en el celular funcionar, porque no es posible que una persona sí pueda manejar sus redes sociales en el celular y no pueda manejar su negocio. O sea, y esto es un proceso que también han desarrollado ustedes en la medida que ha ido creciendo la empresa. Totalmente, mira, actualmente tenemos como
como un lema nosotros, y es: tenemos que invertir mínimo el 20% de nuestros ingresos en innovación, porque esa innovación es la que hace que cada vez podamos ser más democráticos con esta tecnología. Entre más innovemos, más podemos hacer temas como tener en el app todo tu negocio, o como tener alianzas que les puedan dar financiamiento a estas empresas. Entonces creo que en tecnología sí tenemos esa responsabilidad de cada vez estar sacando cosas nuevas, ¿no? ¿Qué ha sido difícil en todo este proceso? Pues muchas cosas. Fíjate que el tema de crecer y de pensar en grande trae unos retos de financiamiento muy grandes. Y trae unos retos de que tu cultura empresarial, por ejemplo, cuando eras 100 personas y ahora 2.900, cómo hacer que todas estas personas pues andemos para el mismo lado, soñemos y tengamos esa pasión que todos tenemos. Hemos venido aprendiendo y con la fiel convicción de que si no fortalecemos ese fundamento cultural empresarial y además tener un equipo altamente talentoso y motivado, pues no se van a lograr. Y creo que durante ese crecimiento pues se cometen demasiados errores. Lo bueno es que con un equipo fuerte pues se da uno cuenta del error rápido y la corrige, ¿no? Y en temas de tecnología, David, porque lo que uno siente es que, bueno, cada vez, de un lado tenemos más empresas de base tecnológica, pero también es como innovar constantemente, estar al día constantemente, porque cuando usted ya suple, digamos, una necesidad, nace otra y hay que llegar a solucionarlo, ¿no? A través de la tecnología. ¿Cómo es ese proceso en una empresa como la de ustedes? Fíjate que lo primero que ya les dije es invertir demasiado en tecnología y eso ya cuesta. Claro. Ahora bien, salen versiones nuevas todos los días y toca saber decir que no a algunas y decir que sí a otras, porque si uno siempre quiere estar también en la vanguardia tecnológica, probablemente va a cometer tantos errores en medio que va a ser difícil. Es tan difícil escalar en tecnología que uno tiene que asesorarse de los mejores, es lo primero. Yo creo que te asesoras de los mejores, de las grandes marcas, para que ese crecimiento no después te juegue una mala pasada. Hoy uno se da cuenta, plataformas de bancos, el mismo Sigo, la DIAN, muchos hemos tenido esos crecimientos que hacen que haya inestabilidad y que todo el mundo diga, bueno, ¿y por qué no funcionó hoy? Ahí detrás de todo eso que la gente no ve, sino la gente ve una aplicación Claro. y que tiene que funcionar, existen demasiados retos. Y el reto más grande acá es de recurso humano, es cómo tener a los mejores capacitados dentro del negocio de uno. Personas igual de talentosas que puedan haber en Estados Unidos, en Reino Unido, en Colombia, muy de la mano de ayuda de las instituciones educativas, de todo lo que viene, tener una cultura que haga que ellos quieran trabajar para uno y así poder pues ir al paso de la tecnología, que es bien acelerado. Pero además, mientras hay un montón de empresas también tecnológicas que quieren ese talento humano. Total. ¿Cómo han hecho ustedes? No, total. Para que no se vaya. Por eso la cultura es fundamental. Fíjate que el talento más escaso que hay ahorita, de los talentos más escasos, es el tecnológico, los desarrolladores. Empresas de Estados Unidos les pagan en dólares, ¿cierto? Tienen clientes que les pagan en dólares. Nosotros tenemos que hacer un gran esfuerzo para poder retener todo ese talento. Culturalmente tenemos que ser excepcionales, en donde nuestra empresa sea esa empresa donde ellos quieren trabajar, porque seguramente les pueden ofrecer más en otro lado. Yo creo que les estamos ofreciendo no solo una empresa donde es rico trabajar, donde es chévere trabajar, sino donde el propósito de lo que hacemos los llena. ¿Y ustedes cómo hacen que sea chévere trabajar en Sigo? Lo primero es el propósito. Fíjate que cuando tú sabes que día a día te estás levantando y gracias a ese trabajo estás ayudándole a millones de empresarios, creo que eso le deja algo en el corazón que otras empresas pueda que no. Y lo otro es teniendo una cultura llena de valores. Es sabiendo que sí, tenemos retos grandes, pero el cómo importa, el cómo nos tratamos, el cómo nos comunicamos, y creo que en eso trabajamos bastante. Bueno, usted me decía ahora, David, que están en todo Colombia, pero también ya están en otros países. ¿En dónde están y cómo han logrado llegar hasta allá? Fíjate, estamos en 6 países, estamos de arriba para abajo: México, Colombia, Ecuador, Perú, Chile y Uruguay. Entonces, hoy somos líderes en 4 de esas regiones y estamos en 6 países. Hemos logrado a través de innovación localizar nuestro software para que funcione allá, pero también a través de alianzas y de fusiones. Hemos adquirido empresas en México, en Ecuador y en Uruguay. Los líderes de esos países los unimos a nuestro gran sueño y hoy trabajamos en conjunto con ellos para hacer lo mismo que hicimos en Colombia, tener ese mismo crecimiento acelerado que tuvimos en Colombia, tenerlo en estos países, porque creemos fielmente
pues que no son los empresarios colombianos los que tienen este inconveniente, estos retos, es los empresarios en toda Latinoamérica, en todo el mundo. Entonces hemos venido uniendo empresas y pues como contagiándolas de lo que hacemos para que logremos ese mismo crecimiento en esos países. Hoy en día se habla de algunas carreras que pues pueden ir como muriendo o se tienen que ir transformando. Es el caso de los contadores. Entonces dicen, pero es que como ya hay un software que lo hace todo, pues sí, pero el software necesita el contador que también esté detrás de. ¿Cómo lo manejan ustedes? Eso, ¿usted podría decir que esa carrera no se va a acabar? Porque, por ejemplo, empresas como ustedes los necesitan a ellos y lo que hacen es que los capacitan para que sean amigos y aliados de la tecnología. Total, mira, esa carrera no se va a acabar. Tiene que transformarse, sí. Un contador que no use tecnología, 80% de su tiempo lo hace operativo, redigita cosas, no genera mucho valor, y es la verdad. Pero el contador, que ya son muchos que utilizan tecnología, hacen que todo lo que es rutinario y operacional se haga automáticamente. Y así él ya puede ser más analítico. Entonces ese contador que solo digita se va a acabar. El contador analítico, el contador que analiza, que es tu financiero, es el que va a empezar a tener una posición mucho más importante en las empresas. Ese contador es el que nosotros queremos transformar, que sea un más administrador de empresas, más analista financiero, y ese es el contador que todo empresario quisiera tener. ¿Qué viene para ustedes? ¿Qué viene para Sigo? Fíjate, si seguimos obsesionados con aumentar nuestra participación de mercado en todos los países donde ya estamos y de seguir innovando ahí, porque no es solo que que hagan el primer paso en decir quiero un software para facturar o para tener la nómina, sino ese es el comienzo. Queremos innovar para que esos empresarios cada vez sientan y vivan la tecnología como un aliado estratégico. Y para eso nos toca seguir innovando y seguir haciendo que esos más de 1.200.000 empresarios que ya tenemos utilicen más funcionalidades para que ellos se puedan transformar sus negocios a la par. Entonces vamos a crecer en los países en donde ya estamos de una forma, como siempre nos gusta, exponencial. Son 1.200.000 empresarios, David, que también necesitan un montón de contadores para poder brindarles el servicio que ustedes están ofreciendo. También entonces son los aliados de los contadores, están ustedes también de la mano con los contadores. Total, mira, tenemos 1.200.000 empresas y más de 300.000 contadores que hoy se capacitan a través de nosotros para que puedan enseñarle al empresario a utilizar las tecnologías de la mejor forma. Seguimos obsesionados con entrenar a los contadores, con hacerlos nuestros aliados, porque finalmente ese contador en la pyme es el asesor financiero, es la mano derecha, es el que te dice que no cometas errores, pero también te dice dónde puedes tener oportunidades. Para que ese contador llegue a ese nivel de ser tu asesor necesita mucha capacitación y mucho tiempo. Y lo que nuestra tecnología hace por ellos es darles tiempo, porque el operativo lo automatiza y nosotros tratamos de cada vez capacitarlos más para que sea esa mano derecha. David, ya para cerrar, en todos estos años que usted lleva como emprendedor y en todos los años que lleva al frente de Stigo, de una empresa de base tecnológica, ¿qué ha aprendido que se convierta en un consejo, en una recomendación para los emprendedores del país? Uno, que para poder pensar en grande y en futuro, toca entender el hoy. Muchos empezamos ya a innovar y a entender y yo creo que mis primeras etapas de liderazgo era quiero más cosas, pero ni siquiera de pronto entendía el hoy cómo estaba. Y parecía algo fácil, pero no lo es. Entender cómo está tu negocio hoy, todo lo que has aprendido, qué producto es rentable, qué producto no es rentable, cuánto requiero para seguir creciendo, mi flujo de caja hasta cuánto da. ¿Cuánto me dura? ¿Me dura un mes? ¿Me dura 6 meses? Si gasto a este ritmo. Entonces yo lo que creo es que el mayor consejo es entiendan muy bien hoy para tener parte del cerebro de uno pensando en el futuro y pensando en grande. De tal manera uno puede pensar en grande, pero entendiendo qué es lo que se necesita para lograrlo. Entonces yo creo que esa planeación toca como volver a que nos guste. Muchas veces ese tema de planeación, como que todo el mundo a veces lo tiene. La gente lo da por hecho, como que yo ya pasé por ahí, eso ya funciona así. De hecho, hay que evaluar el modelo de negocio también, si funciona, si no funciona, si de pronto la gente se cansó de mi producto, mi servicio. Es una invitación a eso, a hacer una parada en el camino tal vez y decir realmente mi negocio en qué está, en qué va, cómo se puede transformar y cómo se puede innovar. Total, y a planear. Fíjate que muchos hablan de planear y dicen, no, es que va a dejar de pensar en grande. Yo digo, no, planee pensar en grande. ¿Cuántos empresarios hoy no sabrían qué hacer si tuvieran el doble de dinero? ¿En dónde lo invertirían? ¿En qué lo invertirían? ¿Cuáles son sus productos más rentables? En mercadeo, ¿cuánto invertiría y saber cuántos clientes nuevos me van a traer?
si no sabemos planear, si no sabemos pensar en grande y tener claras las cifras hoy, ni siquiera vamos a poder salir a buscar financiación, porque lo primero que le van a preguntar a uno es eso, es qué tan claro tienes el negocio hoy para saber si te doy plata a ti para llevar el negocio a otra etapa. David, gracias. Gracias a ti, Ana.